Buenos días a todos nuestros clientes y amigos. Les damos la bienvenida a nuestro nuevo webinar de BDO, donde vamos a abordar el tema actualización de procedimientos para cumplimientos tributarios. Nos vamos a referir en particular a la solicitud de no aplicación del CAIR, en donde tendremos como expositora a nuestra gerente de impuestos, la licenciada Odalis Linares, y también nos vamos a referir al informe 930 de precios de transferencia, y nuestro expositor será nuestro director de precios, el economista Lucas Rodríguez. Les agradecemos nuevamente por su presencia. Los instamos a seguir participando y apoyándonos en estas sesiones de actualización y de instrucción en temas técnicos, tributarios, financieros y legales que estamos organizando durante este periodo de pandemia COVID-19. Gracias. Muy buenos días a todos. Esta mañana me ha tocado conversarles y hablarles un poco sobre el tema de la solicitud de no aplicaciones del CAIR, sus requisitos obligatorios, aquellos requisitos que son opcionales y el nuevo procedimiento para la presentación a través del sistema iTax 2.0. Vamos a iniciar esta mañana viendo a quiénes les aplica la solicitud de no aplicación del CAIR. El CAIR les aplica a aquellas personas jurídicas cuyos ingresos gravados superen el 1.5 millones de dólares y ellos pagarán en concepto de impuestos sobre la renta la suma mayor que resulte entre el método tradicional y el método alterno. ¿Cuál es la diferencia entre un método y el otro? Básicamente va a ser la base imponible o la renta neta gravable que resulte en cada uno de ellos. Para efectos del CAIR, la renta neta gravable será el ingreso gravado del periodo fiscal multiplicado por el porcentaje del 4.67%, mientras que para el método tradicional, su base imponible o su renta neta gravable será el resultado de deducir de los ingresos gravados aquellos costos y gastos deducibles del periodo fiscal o utilizar cualquier otro incentivo adicional. Para efectos del sector agropecuario, también ellos pueden solicitar la no aplicación del CAIR. En este sentido, la base imponible para el sector agropecuario será calculada igual sobre sus ingresos gravados del periodo, pero a una tasa del 3.25%. Ahora, ¿cuáles son las causales para poder solicitar una no aplicación del CAIR? Estas causales pueden ser dos. Una, que el contribuyente determine que va a incurrir en pérdidas en el periodo fiscal o que su tasa efectiva sea superior a la tarifa vigente del periodo fiscal, o sea, superior al 25%. ¿Y qué es una tasa efectiva? Pues una tasa efectiva se obtiene del porcentaje que resulte de dividir el impuesto sobre la renta bajo el método CAIR entre la renta neta gravable por el método tradicional. Ese porcentaje que nos resulta allí es lo que tenemos que verificar si es superior a la tasa vigente del 25% para poder solicitar la no aplicación del CAIR. Ahora veamos cuáles son aquellos requisitos que son obligatorios para presentar la no aplicación del CAIR. Primero, presentar una copia de la declaración jurada debidamente presentada ante la Administración Tributaria. En este punto debemos recordar que la declaración en su encabezado, en la parte superior, tiene una casilla para que se coloque un gancho y poder presentar las solicitudes de no aplicaciones del CAIR. La siguiente prueba son los estados financieros no auditados del contribuyente con sus respectivas notas. Igual debe presentarse un detalle de los otros costos y de los otros gastos que deben coincidir con los montos declarados en la declaración de renta y el anexo 94 respectivamente. Las explicaciones detalladas de las razones por las cuales se solicita la no aplicación del cálculo alterno del impuesto sobre la renta y el detalle de las donaciones realizadas. Este detalle debe coincidir con el anexo 73 que fue presentado en conjunto con la declaración de renta. Otra prueba es la prueba de la depreciación. La Dirección General de Ingresos ha solicitado una prueba resumida y una prueba detallada activo por activo. En la prueba resumida solo vamos a presentar las cuentas contables o los activos de forma global en el cual se van a indicar sus depreciaciones y sus valores de adquisición.
La prueba de activo detallada, activo por activo, debemos presentar cada uno de ellos, indicando su fecha de adquisición, su valor de adquisición, si durante el año existieron algún descarte, algunas adquisiciones nuevas. También vamos a presentar el gasto de depreciación del periodo, la depreciación acumulada de cada uno de ellos y el valor neto en el cual se encuentra el activo en estos momentos. La conciliación entre los ingresos reportados en la declaración de ITBMS y la declaración de renta. Esta conciliación en muchas ocasiones trae como resultado rechazos de no aplicación del CAIR porque no está conciliada o existen diferencias que no fueron explicadas en su momento. Si existe alguna diferencia en esta prueba, hay que poder explicar a la Dirección General de Ingresos a qué se debió esta diferencia. El análisis de las variaciones más significativas en los renglones de ingresos, costos y gastos y presentar la nota de conciliación de los resultados financieros y fiscales incorporados al estado financiero. Adicional, también hay que presentar la prueba de pérdidas sufridas de los últimos 5 ejercicios anteriores al ejercicio que vamos a declarar y debe darse una breve explicación de por qué en esos periodos fiscales se incurrieron en pérdidas. El estado demostrativo de los costos y gastos deducibles pagados a empresas relacionadas domiciliadas en el exterior. Esta prueba debe conciliar con las líneas de la declaración de renta de operaciones con partes relacionadas al exterior y por consecuente también conciliar con el informe o la documentación de transacciones que se va a presentar en el informe 930 de precios de transferencia. El detalle de las remesas pagadas al exterior con los respectivos pagos de retención de impuestos sobre la renta y de ITBMS, y el detalle de los incentivos disfrutados durante el periodo fiscal declarado, con sus respectivos documentos que avalen el derecho. La resolución 201-6231 del 9 de octubre del 2017 estableció unos requisitos opcionales para cada contribuyente y en el cual el contribuyente es el que decide si los aporta o no, pero en ningún momento el hecho de no presentarlos va a causar un rechazo a la solicitud de no aplicación del CAIR. En esta misma resolución también se estableció un canal de comunicación entre la Dirección General de Ingresos y cada uno de los contribuyentes para poder solicitar información adicional. Esto lo veremos más adelante. Ahora veamos cuáles son esos requisitos opcionales. Primero, presentar un cálculo de la provisión para cuentas malas. En esto debemos presentar un detalle de todas las partidas que influyen o se utilizaron para determinar el gasto de provisión de cuentas malas. El detalle de los gastos de amortización que incluye el cálculo utilizado, el detalle del cálculo del MSGD. Recordemos que el MSGD ya lo venimos realizando hace varios periodos fiscales, aquellos contribuyentes que mantienen más de una fuente de ingresos. El detalle de las cuentas incobrables, donde se pueda determinar la insolvencia del deudor, y el detalle de los descartes de activos y de mercancía deteriorada. En este último punto debemos presentar como documentación soporte aquella certificación por parte del contador público autorizado en el que él mismo certifique y indica que verificó los activos que se están descartando o la mercancía que fue deteriorada. En dicha certificación también hay una declaración jurada que debe ser firmada por el representante legal de la compañía que avala que efectivamente se destruyeron los activos fijos o se descartaron y la mercancía deteriorada cumple con lo que ellos mantenían en sus libros contables. Adicional a estos requisitos también existen la conciliación de las compras locales entre lo reportado en la renta versus el ITBMS, la conciliación de las compras en el exterior versus lo reportado entre la declaración de renta y aduana, y el detalle y costos no deducibles. Adicional para empresas de sectores en específicos como aseguradora y construcción, hay unas pruebas adicionales que deben presentarse si el contribuyente así lo determina hacer. En el caso de las empresas de seguros, deben presentar el detalle de la reserva matemática y las desviaciones que incluya el cálculo que utilizaron para determinar la misma. Y en el caso de las empresas que son constructoras, deberán presentar un cuadro demostrativo de costos de proyectos.
en el que se detallen los costos pormenorizados por conceptos reportados en la renta, la fecha de inicio de los proyectos de ejecución, los costos de proyectos en ejecución al inicio del periodo fiscal y los costos de proyectos terminados o por avance de obra en el periodo final analizado, y los costos de proyectos en proceso para el siguiente periodo fiscal. Estos son requisitos opcionales que cada contribuyente puede determinar si los presenta o no, pero vuelvo y les reitero, nunca deberá ser una causal de rechazo de la solicitud de no aplicación del CAIR. Ahora veamos las razones más comunes de rechazos en no aplicaciones del CAIR. Algunas de estas son, por ejemplo, que el gasto de depreciación no fue aportada a la prueba por el contribuyente. En otros casos, la planilla 03 no coincide con la línea de la declaración de renta de salarios y otras remuneraciones realizadas durante el periodo fiscal. Tal como lo comenté hace un rato, igual si en los ingresos por ITBMS no concuerdan o no coinciden con la declaración jurada de renta y no se explica en dicha prueba a qué se debe esta diferencia, esto también es una causal de rechazo. También es una causal de rechazo que el contribuyente se encuentre omiso en informes de cumplimiento mensual como informes de compra, ITBMS o planilla 03, porque estas presentaciones mensuales de cumplimiento de cada uno de los contribuyentes aporta a que el auditor de la Dirección General de Ingresos pueda realizar sus verificaciones y conciliaciones entre los 12 informes o 12 declaraciones del periodo fiscal versus la declaración de renta. Los informes de compras que no coinciden con la declaración jurada de renta, que existen diferencias ya sea presentadas por sobre las compras locales o sobre las compras por importaciones. Otro motivo de rechazo es que no se cumplieron con los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 103.3 del decreto ejecutivo 170, que los vimos hace un momento. El hecho de que a usted como contribuyente no le aplique alguna de las pruebas que son obligatorias no los exime de no presentarlas. Usted debe presentarlas aunque no le aplique, y esas pruebas solamente va a colocar que no le aplica porque simplemente usted o no realizó donaciones o no tiene partes relacionadas en el exterior o no disfrutó de algún incentivo. No se aportó una relación detallada de las partidas globales e igual también es rechazo que no se presentaron relaciones exactas y detalladas de las cuentas de otros costos y otros gastos. La declaración de renta muestra incongruencia con los estados financieros no auditados presentados en conjunto con la solicitud de no aplicación del CAIR. Estos son algunos de los motivos de rechazo que en nuestra experiencia dentro de BDO pues nos han dejado aquellas solicitudes que hemos presentado de nuestros clientes y pues en el día de hoy se los queríamos transmitir un poquito más o menos cuáles son aquellos motivos o las más comunes que la Dirección General de Ingresos muestra como rechazos de las mismas. Ahora veamos cuál es ese canal de las recomendaciones antes de presentar las solicitudes de no aplicación del CAIR. Estas recomendaciones son las siguientes. Primero, usted como contribuyente debe realizar conciliaciones básicas entre los distintos informes o declaraciones de impuestos que son presentados mensualmente ante la Dirección General de Ingresos. Esto con el fin de que al terminar el periodo fiscal usted pueda tener un panorama muy claro de cuáles son sus diferencias o a qué se debieron y poder sustentarlas ante la Dirección General de Ingresos cuando solicite su no aplicación del CAIR. Segundo, debe asegurarse que si usted va a utilizar un tipo de incentivo o va a hacer uso de algún régimen especial tributario, usted cuente con la documentación que soporte ese incentivo o que usted cumpla con todos los requisitos exigidos por este régimen especial o el incentivo fiscal que va a utilizar. Tercero, el contribuyente debe asegurarse de suministrar y mantener todos los detalles a mano si por en algún momento la Dirección General de Ingresos llega a solicitarle información sobre los otros costos y los otros gastos.
También debe asegurarse que al momento de presentar las solicitudes de no aplicación del CAIR, usted tenga todas las pruebas y que las mismas cumplan con los requisitos establecidos por la Dirección General de Ingresos. Por otro lado, que no existan diferencias o discrepancias entre lo que usted presente en la declaración jurada de renta y el estado financiero no auditado ante la Dirección General de Ingresos. Veamos ahora cuáles son el canal de comunicación entre la Dirección General de Ingresos y los contribuyentes. Tal como lo comenté hace un rato, la resolución 201-6231 del 9 de octubre del 2017 estableció un canal de comunicación entre el contribuyente y la Dirección General de Ingresos. Esto en reconocimiento a lo que ya la Ley 38 del 2000 había establecido, que debía crearse dicho canal de comunicación para solicitar información a los contribuyentes para que la Dirección General de Ingresos pudiese revisar toda la información o poder buscar la sustentación de aquellas cuentas o aquellas notas de los estados financieros que le hacen falta pues a ellos comprobar su deducibilidad. El correo establecido por la Dirección General de Ingresos para este fin fue dgicair@mef.gov.pa. Cada contribuyente tiene hasta un máximo de 8 días para presentar la documentación solicitada por la DGI, y este correo, es importante, le va a llegar a la persona que está inscrita en la Dirección General de Ingresos, o el correo que está inscrito en la Dirección General de Ingresos en la parte de datos del contribuyente. Si el apoderado legal, cuando usted le dio poder al momento de realizar la solicitud de no aplicación, incluyó en el poder sus correos, también a esta persona le puede llegar la solicitud de información adicional, pero de primera mano la solicitud le llegará a la persona o al correo electrónico que está en la parte de datos del contribuyente. La declaración jurada de impuestos sobre la renta tiene fecha de presentación el 30 de mayo del 2020 y la solicitud de no aplicación del CAIR se presentará 5 días hábiles después, contados a partir de la fecha en que se presenta la declaración jurada de renta. Es importante mencionar aquí que en esta parte de la presentación, que si bien es cierto, el director general de ingresos, el señor Publio de Gracia, ha estado en varios canales de comunicación, indicando por los diferentes webinars y canales de la Dirección General de Ingresos que el plazo para la presentación de declaraciones de renta se va a extender hasta el 17 de julio, aún no se ha emitido a través de la Gaceta Oficial de la República de Panamá ninguna resolución o decreto que avale este nuevo plazo para la presentación, por lo cual hasta el momento se mantiene la fecha del 30 de mayo del 2020. Si en algún momento llegue a salir antes de este vencimiento esa resolución o ese decreto, entonces el plazo se extenderá. Pero por lo pronto, como no ha salido, hay que seguir manteniéndonos con la fecha del 30 de mayo. ¿Cuáles son algunas nuevas formalidades de la resolución 201-2402 para las solicitudes de información para la presentación de solicitud de no aplicación del CAIR a la DGI? Pues la más importante es que la presentación cambia de un modo presencial a un modo de presentación a través de internet o de la página web ITAX 2.0 de la Dirección General de Ingresos. El segundo punto es el tema del certificado de registro público. Si en algún momento usted no puede obtener el certificado de registro público porque sabemos que las distintas instituciones gubernamentales están en un horario especial o no están, uno no puede ir de manera presencial, pues se da la opción de que si la Dirección General de Ingresos puede tener acceso de manera en línea a las diferentes instituciones, ella pueda realizar esta revisión de los datos del contribuyente, por lo cual el certificado de registro público no sería una obligatoriedad en estos momentos.
Los poderes deben ser firmados por el representante legal de la compañía y el apoderado legal, y debe aportarse como prueba la idoneidad del apoderado, en donde conste que tiene toda la potestad para ejercer la abogacía. También, si en todo caso algún contribuyente decide aportar pruebas adicionales como certificaciones de contador público autorizado, documentos privados o algunas certificaciones de algún ingeniero, debe también incluir las idoneidades de estas personas para comprobar que están en todo el derecho de ejercer su profesión. Veamos ahora tema de la presentación del CAIR en el sistema iTax 2.0, que quizás es el mayor cambio que vamos a ver en temas de solicitudes de no aplicación del CAIR. Lo primero que debemos hacer es entrar al NID de cada contribuyente. Y como vemos en esta pantalla, una vez entrado al NID, nos vamos a ir a la sección de declaraciones juradas y documentos, y allí al final la Dirección General de Ingresos ha habilitado una casilla que indica adjuntar requisitos de CAIR. Una vez cliquemos allí, esta pantalla nos va a llevar a la siguiente pantalla que vamos a mostrar a continuación. Esta pantalla va a venir en blanco, pero ella nos va a solicitar que le introduzcamos en este pequeño renglón que estamos marcando en rojo el número de la declaración de renta. Como usted ya presentó la declaración de renta en el sistema iTax 2.0, en la parte superior de la mano derecha va a traer un número que cuenta entre 12 numerales que usted va a tener que incluir aquí. Una vez usted introduzca el número de la declaración en esta pantalla, ella va a hacer su revisión en el sistema iTax 2.0, y si usted le puso el gancho en la parte de solicitud de no aplicación del CAIR, ella automáticamente le va a traer la siguiente pantalla que vamos a ver a continuación. Esto es el detalle de toda la documentación que son obligatorias y opcionales de presentar en conjunto con las solicitudes de no aplicación del CAIR. A su mano derecha va a encontrar al lado de cada uno de estos ítems unos numerales o unos signos de suma y resta. Usted va a cliquear en los signos de suma y ahí va a poder adjuntar la documentación. Bien, la documentación, una vez usted clique en el signo de más, le va a traer esta pequeña pantallita que va a decir adjunte el archivo. Es importante que tengamos en cuenta que los archivos solo se pueden presentar en formatos PDF y que esos archivos no pueden superar un tamaño de 3 megas. Si el archivo es superior a 3 megas y no está en formato PDF, el sistema se va a quedar pensando y le va a rechazar el documento o no le va a dejar presentar la solicitud de no aplicación del CAIR. Una vez usted adjunte todos estos documentos, entonces el sistema le va a decir que ha realizado de manera exitosa esta transacción y le va a enviar un correo automáticamente a la persona que está en los datos del contribuyente indicando que se ha iniciado el trámite de solicitud de no aplicación del CAIR. Una vez usted recibe este correo, ya entonces inicia el proceso de revisión por parte de la Dirección General de Ingresos y ellos tienen hasta un plazo de 6 meses contado a partir de la fecha de su presentación para pronunciarse a favor o en contra de esta resolución. Y recordemos que durante ese interín de 6 meses ellos también pueden solicitarle información adicional para ellos verificar. Bueno, hasta aquí mi presentación esta mañana. Les paso en estos momentos a mi compañero Lucas Rodríguez, director de precios de transferencia, quien nos va a hablar sobre algunos asuntos importantes, cambios en sobre precios de transferencia y qué debemos tener en cuenta en estos momentos de COVID-19 para las transacciones entre partes relacionadas. Que tengan muy buen día y muchas gracias por participar en este webinar en esta mañana. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles la participación. Estamos muy contentos que se unan a nuestro webinar en la mañana de hoy. Y hoy vamos a ver 3 temas en particular que tienen que ver con precios de transferencia. En primer lugar, vamos a hacer un repaso de la normativa actualizada de precio de transferencia.
hasta el año 2018 la normativa tenía un alcance. A partir de este año la normativa incluye nuevas entidades que se encuentran establecidas en regímenes especiales, sea Zona Libre de Colón, SEM, Panamá Pacífico, etcétera, por lo que vamos a repasar la normativa actualizada de precio de transferencia y ver algunos casos prácticos respecto a entidades relacionadas del exterior por contribuyentes que se encuentren establecidos en regímenes especiales. Luego haremos un repaso sobre la documentación de precio de transferencia obligatoria hasta el momento, que incluye el formulario 930, y luego el estudio de precios de transferencia, y también mencionaremos brevemente la notificación del reporte país por país, que también es uno de los documentos obligatorios vigentes establecidos en la República de Panamá. Y luego conversaremos sobre cómo el estado actual de emergencia, producto del COVID-19, ha afectado las transacciones con partes relacionadas del exterior, cómo los contratos entre partes relacionadas pueden verse afectados por esta situación, y cómo documentar cualquier cambio entre partes relacionadas y situaciones particulares, como puede llegar a ser la caída en los márgenes de rentabilidad de entidades que lleven a cabo transacciones con partes relacionadas. Bien, veamos la normativa actualizada a la fecha de precio de transferencia. Como recién les mencionaba, hasta el ejercicio fiscal en 2018, el alcance de la normativa estaba dado por el artículo 762D del Código Fiscal, que establecía que aquellos contribuyentes dentro del territorio de Panamá que lleven a cabo transacciones con entidades del exterior y que dichas transacciones afecten ingresos, costo y gasto en la determinación de la base imponible, estarían sujetos a la documentación de precio de transferencia. Es decir, quedaban excluidas muchas compañías, muchas entidades, sobre todo aquellas que estaban exentas. No había mención a partes relacionadas domésticas, etc. Sin embargo, a partir del ejercicio fiscal 2019 y por razones de la Ley 57 del 2018, de la Ley 69 de 2018, se incluyen como obligados a presentar documentación de precio de transferencia entidades establecidas bajo el régimen SEM, entidades establecidas en Panamá Pacífico, Zona Libre de Colón, Zona Libre de Petróleo y cualquier zona libre establecida o por establecerse, y que lleven a cabo transacciones con partes relacionadas, sean esas partes relacionadas del exterior o sean partes relacionadas locales. Es decir, aquí se incluyen dos grandes cambios en la normativa, que es, se incluyen compañías que estén exentas del impuesto sobre la renta o que tengan tasas preferenciales, y se incluyen también entidades relacionadas domésticas. Veamos un ejemplo aquí. ¿Cuál es la normativa actualizada? Bien, como les mencionaba, a partir de este ejercicio, una entidad que se encuentra establecida en un régimen especial deberá presentar documentación de precio de transferencia siempre que lleve a cabo transacciones comerciales o financieras con entidades relacionadas dentro del territorio panameño, sean sucursales, establecimientos permanentes, etc., sean entidades relacionadas del exterior, sea casa matriz, subsidiaria o cualquier compañía hermana, y entidades relacionadas establecidas en otros regímenes preferenciales dentro del territorio de Panamá, es decir, una entidad en zona libre con otra entidad en zona libre de Colón, una entidad SEM con alguna entidad dentro del territorio de Panamá Pacífico, etc. En este ejemplo, la entidad ABC, Sociedad Anónima, establecida en zona libre de Colón, adquiere productos de su entidad relacionada en China. Luego, ABC reexporta parte del producto a clientes independientes en el exterior y distribuye otra parte del inventario a clientes locales. Los clientes tanto relacionados como independientes. Esta estructura es bastante común en zona libre de Colón, y en este caso, a partir del ejercicio 2019 de este año fiscal, ABC, Sociedad Anónima, deberá declarar sus transacciones de compra de inventario para distribución de su proveedor de China, y también deberá declarar la venta de inventario no producido de su cliente relacionado local. Veamos otro ejemplo. El grupo XYZ cuenta con una entidad establecida, una entidad SEM, denominada XYZ SEM, dedicada a prestar servicios administrativos regionales a todo el grupo en Latinoamérica. Adicionalmente, el grupo tiene una subsidiaria en el área de Panamá Pacífico dedicada al desarrollo de un nuevo producto. Es decir, aquí hay dos entidades de un grupo establecidas en regímenes especiales.
Para el caso de la entidad SEM, XYZ-SEM, lo que se deberá declarar, tanto en la declaración de renta y luego que cuadre y que concilie en el formulario 930, serán los ingresos por servicios administrativos prestados a todo el grupo, sean clientes relacionados exteriores o nuevamente clientes relacionados locales. En el caso de XYZ Panamá Pacífico, la otra entidad, se deberá declarar las compras de inventario, en este caso de su proveedor relacionado en Alemania, como también toda la venta de inventarios producidos a su cliente en Costa Rica. ¿Cuáles son nuestras sugerencias a partir del año 2019, producto de esta nueva normativa? En primer lugar, revisar contratos y acuerdos entre partes relacionadas locales. Es muy común entre partes relacionadas locales tener contratos de alquiler vigentes. Nuestra sugerencia es que los revisen, vean los acuerdos, cómo se pagan, cómo se están pagando, cuál es la contraprestación actual en estos contratos de alquileres, acuerdos comerciales, acuerdos de compraventa, acuerdos que incluyan algún tipo de regalía o cualquier otro tipo de acuerdo comercial. Nuevamente sugerimos ver las cláusulas, cómo se dan las contraprestaciones, ya que pudieran ser sujetos a eventuales fiscalizaciones por parte de la Administración Tributaria, las contraprestaciones entre partes relacionadas, es decir, cuál es el markup que actualmente están estableciendo entre partes relacionadas tanto del exterior como domésticas, contrato de préstamos en vigencia. Muy importante determinar, y es muy común que entre partes relacionadas locales existan saldos que eventualmente no se cancelen o préstamos que no devenguen intereses. Nuestra sugerencia es que revisen esos préstamos, si no tienen contrato, que realicen algún contrato y que se establezca un cronograma de pago de capital como también de intereses y si no está, que se establezca una tasa de interés acorde. Y luego también algún tipo de contrato de inversiones o acuerdo de inversiones entre partes relacionadas que eventualmente va a afectar las transacciones entre ellas, también sugerimos revisarlas. Como les mencionaba anteriormente, determinar y dar seguimiento al margen de rentabilidad de todas las entidades del grupo que se encuentren en Panamá, es decir, si existe un grupo local en los cuales hay entidades establecidas en un régimen especial, revisar los márgenes de rentabilidad, no solo de aquella entidad que esté en régimen especial, sino del resto de las entidades del grupo, incluso de compañías que estén establecidas en territorio de Panamá, porque cualquier pérdida o cualquier margen que no pueda justificarse o que no pueda analizarse, también podría ser sujeto de fiscalización por parte de la Administración Tributaria. Revisar los precios pactados con partes relacionadas y aquellos con entidades independientes. Es decir, en el momento que las entidades locales relacionadas comienzan a ser sujeto de precio de transferencia para aquellas entidades que se encuentran establecidas en zonas especiales, pienso principalmente en zona libre de Colón, bueno, revisemos cuáles son los precios que estamos pactando con entidades relacionadas, tanto del exterior como locales, como con aquellos clientes que pudiéramos tener independientes tanto también en el territorio de Panamá como también en el exterior. Y asociado al punto anterior, determinar la existencia de comparables internos. Comparable interno es un mecanismo por el cual, dentro del precio de transferencia, se analiza el principio de libre competencia, en este caso, determinando que las comparables las provee el propio contribuyente a través de clientes independientes o de proveedores independientes. Es decir, que si tenemos acuerdos con clientes relacionados y otros con clientes independientes, sería una buena oportunidad empezar a revisar la existencia de estos comparables internos porque posiblemente la Administración Tributaria se sienta más cómoda trabajando con comparables internos que con comparables externos. Ahora vamos a hacer un repaso de la documentación que se encuentra establecida en el territorio de Panamá, vigente hasta la fecha. Panamá ha establecido una documentación integral de precio de transferencia, principalmente sugerida por la OCDE. Esta documentación está principalmente caracterizada en tres tipos de documentación, que es el local file, el master file y el reporte país por país. En Panamá el local file está determinado por un formulario 930 y por un estudio de precio de transferencia. El formulario 930 es el que debemos presentar y detallar, y ahora más adelante vamos a revisar un caso. Debemos detallar las transacciones entre partes relacionadas, debemos incluir el método de análisis o los métodos de análisis que determinemos y otra información que tiene que ver con las transacciones con partes relacionadas, y también se incluyeron dos tipos de anexos, un anexo de comparables y un anexo de intangibles. El anexo de comparables, básicamente lo que debemos incluir a la fecha, son las comparables externas que utilicemos para testear el criterio de libre competencia de las entidades del contribuyente.
Y el anexo de intangibles, básicamente lo que tenemos que realizar es un detalle de transacciones de intangibles que hayamos tenido, y también ahora lo vamos a ver en el caso, pero básicamente debemos informar si estamos pagando algún tipo de regalía o si estamos recibiendo algún tipo de regalía producto del uso de algún intangible. El estudio de precio de transferencia es el que debe contarse al momento de presentar el formulario 930. Allí lo que hacemos es un análisis funcional del contribuyente, es decir, detallar su perfil funcional, sus funciones, activos y riesgos, detallar el contexto económico. Hoy en día es más importante que nunca. Ahora vamos también a revisar por qué es importante el contexto económico, sobre todo en esta situación de emergencia en la cual estamos viviendo. Luego un análisis pormenorizado de las transacciones con partes relacionadas para finalmente concluir si el contribuyente se encuentra obedeciendo el principio de libre o plena competencia producto de sus transacciones con partes relacionadas al exterior. Otro tipo de documentación que está en vigencia en Panamá es el reporte país por país. Es una documentación bastante exhaustiva, tiene mucha información no solo del contribuyente sino de todo el grupo económico, así se informan diferentes informaciones respecto al ingreso por jurisdicción, la cantidad de empleados por jurisdicción que tiene el grupo económico, la cantidad de activos, excluyendo cash y cuentas por cobrar, sino los tipos de activos tangibles, sobre todo, o intangibles también, que tienen los contribuyentes por jurisdicción. Y básicamente le da una herramienta, aunque no es concluyente, pero una herramienta a las administraciones tributarias que le permite identificar si existe coherencia entre sustancia económica, actividad y pago de impuestos entre las diferentes jurisdicciones en las cuales se encuentra el grupo económico. Este reporte país por país, los obligados son grupos económicos con ingresos iguales o superiores a los 750 millones en ingresos, 750 millones de euros en ingresos consolidados. Y en Panamá, si bien existieron algunas casas matrices que debieron presentar el reporte país por país, en Panamá básicamente lo que se presentó fue una notificación del reporte país por país, en la cual únicamente aquellos subsidiarias, contribuyentes que pertenecían a este tipo de grupos, debieron presentar una notificación un poco más sencilla, donde se informaba al Departamento de Intercambio de Información Automático de la DGI que pertenecían a este grupo. Para realizar esta presentación, la DGI estableció un portal a estos fines para que los contribuyentes puedan cumplir con la presentación de esta notificación. Y finalmente el Master File. Panamá, a la fecha, el Master File no está establecido como una obligación formal. Existe información detallada o solicitada en el estudio de precio de transferencia que está muy asociada, igual que en el 930 que está muy asociada al Master File, pero como documentación todavía no está establecido. Pero sí lo mencionamos porque creemos que en algún momento pudiera llegar a establecerse y porque otros países de la región también lo han establecido. Y el Master File, en líneas generales, lo que solicita es un análisis funcional, pero del grupo. Cómo está establecida la cadena de valor, en qué jurisdicciones están establecidos los intangibles y dónde se genera valor. Es decir, le complementa un poco lo que es el reporte país por país para que las administraciones tributarias tengan un entendimiento global de cómo el grupo económico lleva a cabo sus transacciones y su actividad a través de todos los países en los cuales tiene presencia. ¿Qué celdas deben completarse en la declaración de renta para entidades que están establecidas en regímenes especiales y que deben presentar precio de transferencia este ejercicio? Bueno, en primer lugar está la celda que estuvo siempre, que es la celda 5, 27 y 43, que es aquella que está relacionada con las operaciones con partes relacionadas del exterior. Esa siempre ha estado y se mantiene, y debemos allí presentar y declarar todas las transacciones con partes relacionadas del exterior. Ahora bien, la celda operaciones con las sociedades locales es la que utilizaríamos en principio para declarar las transacciones con operaciones locales, es decir, con entidades domésticas. Entendemos que la administración tributaria está trabajando en otra casilla, en la cual se va a finalmente incluir las operaciones relacionadas locales. Hasta el momento esa casilla no existe, no se ha incluido en la declaración de renta, por lo que nuestra sugerencia de forma temporal sería incluirlas en estas casillas que dicen operaciones con las sociedades locales. Sin embargo, sí entendemos que no van a ser las casillas definitivas y que eventualmente sí se van a incorporar otra casilla para declarar esas transacciones. ¿Y qué transacciones deben declararse en el formulario 930?
como les mencionaba, todas las transacciones comerciales y financieras que haya presentado o haya llevado a cabo un contribuyente, sean de ingresos, venta de inventarios, servicios prestados, comisiones cobradas, regalías, etcétera, o sean costos y gastos, que puede ser la compra de inventario, compra de bienes de uso, reembolsos cobrados o pagados, servicios recibidos y regalías pagadas. En el caso de las transacciones financieras, todos los intereses devengados, producto de préstamos o líneas de crédito, tanto recibidas como otorgadas. Quiere para el 930. En primer lugar, cuando debamos presentar el 930, que para las entidades que cierran en diciembre vence 6 meses posteriores, es decir, el 30 de junio, aquí es importante mencionar, como mencionaba Odalis, que es esperable que exista una prórroga. Hasta el momento, en la Gaceta Oficial no hay mención de la prórroga. Hasta el momento decimos que es la fecha de presentación del 930 debe ser el 30 de junio como fecha límite. Posiblemente existe algún tipo de prórroga, pero hasta la fecha no tenemos mención de eso. En el 930 debemos incluir información general sobre el contribuyente, su razón social, sobre entidades relacionadas, también su razón social, el NIT de cada entidad relacionada al exterior o local, país de residencia de cada entidad relacionada y la mención de las transacciones bajo análisis y los montos. También información sobre el contribuyente, si se encuentra establecido en un régimen especial o zona especial, si ha llevado a cabo alguna reestructuración empresarial, fusiones, adquisiciones durante el ejercicio fiscal, o si ha participado, como les mencionaba antes, en la transferencia de algún tipo de intangibles. Y respecto a la información sobre el grupo económico, muy similar, si ha presentado algún tipo de reestructuración a nivel de grupo, si se encuentra llevando a cabo algún tipo de controversia en materia de precio de transferencia en alguna entidad de grupo en este momento, o si se encuentran afrontando algún tipo de fiscalización por parte de la Administración Tributaria en el país de residencia de la entidad relacionada al exterior. Adicionalmente, debemos incluir el país de residencia de la casa matriz y el ingreso consolidado del grupo empresarial, que estas últimas dos datos están muy relacionados al reporte país por país que les mencionaba anteriormente. ¿Qué información se requiere del 930? Bueno, esto es una planilla estándar modelo del formulario 930. Como les mencionaba, el detalle de las transacciones con partes relacionadas, monto y el concepto, información detallada de partes relacionadas, la denominación, el nombre de la parte relacionada, el número de identificación tributaria, etc. El método de análisis en el cual vayamos a analizar la transacción, si estamos utilizando comparables internas o externas. Y finalmente, esta información va a ser base para, al momento de presentar el 930, podamos contar con el estudio de precio de transferencia. Estudio que debe conciliar de forma exacta con lo que estamos presentando en renta y en formulario 930. Es decir, que la transacción que estemos declarando en este formulario 930 debe estar sujeta y conciliada con la declaración de renta y luego con el estudio de precio de transferencia. Cualquier diferencia pudiera ser sujeto de fiscalización y pudiera ser sujeto de mención por parte de la Administración Tributaria y posiblemente algún análisis que la Administración Tributaria tendrá herramientas como para desechar algún análisis si es que no hay conciliación entre la información. Esta es la segunda parte de formulario 930, el anexo de intangibles y de las comparables, como les mencionaba, están arriba, y los cuestionarios referentes al contribuyente y al grupo económico empresarial que también les mencioné con anterioridad. Consideraciones y sanciones por incumplimiento del 930. En primer lugar, es importante mencionar que el 930 no es prorrogable. A diferencia de la declaración de renta, el 930 no se puede prorrogar si el deadline para las entidades que cierran ejercicios el 30 de diciembre, el 31 de diciembre del 2019, el deadline a más tardar es el 30 de junio del 2020. Es decir, no se puede pedir prórroga. Posiblemente, como les mencioné, haya una prórroga por parte de la DGI, pero bueno, eso es otro tema. No se puede pedir prórroga a diferencia de la declaración de renta. El proceso tampoco se puede rectificar, o si bien sí hay algún proceso de rectificación, no es automático como lo era en un principio. La anulación de un formulario del 930 debe ser a través de un memorial dirigido a la DGI. Y aún así, aunque exista un memorial y se presente un memorial a la DGI analizará si la rectificación es aplicable o no. Por lo que sugerimos que al momento de presentar el 930 estemos seguros sobre las transacciones que estemos analizando, porque llegado el caso, si hay inconsistencias, el proceso de rectificación pudiera ser bastante tedioso y la DGI pudiera no aceptarlo.
Y finalmente, el contribuyente que incumpla en la obligación de presentar el formulario 930 será sancionado con una multa. Esta multa es equivalente al 1% del monto total de las operaciones con partes relacionadas. Es decir, que la potencial penalidad por no presentación puede llegar a ser bastante oneroso si las transacciones con partes relacionadas son bastante altas. Y un punto importante que siempre me preguntan algunos clientes, a veces analizan entre pagar la multa o cumplir. Bueno, en realidad la multa no exime la obligación, así que no es una opción. La multa básicamente es una penalidad por no presentación, pero el contribuyente aún está obligado a presentar el formulario 930. Como les mencionaba, la sanción de incumplimiento, en este caso, en este ejemplo, ponemos que el contribuyente ha presentado ventas de inventarios con partes relacionadas, servicios técnicos recibidos de su casa matriz y ha pagado intereses. En caso que, producto de su declaración de renta, presente estas transacciones con partes relacionadas y no omita la presentación, no presente formulario 930, la Administración Tributaria básicamente suma todas las transacciones con partes relacionadas y le aplica el 1% y esa es la multa o la penalidad por no presentación. ¿Qué sucede si el incumplimiento es parcial? Bueno, basándonos en algunos casos que ya han sucedido, podemos decir que el incumplimiento es parcial, es decir, presenta el formulario 930, pero omite una transacción. En este caso, suponemos que emite la transacción de ventas de inventario. La multa potencial podrá ser el 1% de la transacción no declarada. Por lo tanto, ¿cuáles son nuestras recomendaciones para el manejo de la documentación? Nuestra principal recomendación, que se desprende un poco de todo lo que hemos mencionado, es la coherencia integral de la documentación. Es decir, el primer paso es la contabilidad. El contribuyente debe tener su contabilidad al día, debe tener su contabilidad clara, de forma posteriormente de realizar los estados financieros que de alguna forma sirvan para presentar la declaración de renta y posterior y finalmente tener la información para la documentación de precio de transferencia 930 y el estudio. Este es el orden lógico que nosotros creemos que es el ideal, no mezclado. No sacar el estudio sin antes tener el estado financiero, mucho menos sin tener antes la declaración de renta o presentar el 930 sin haber presentado declaración de renta, etc. Creemos que es el orden lógico como para que no existan o evitar cualquier riesgo de inconsistencia y que permita darle al contribuyente toda la información necesaria para, al momento de presentar el formulario, tener los márgenes de análisis, las transacciones con partes relacionadas, poder hallar comparables internas si las hay y contar con la información del grupo a tiempo y de forma consistente. Y finalmente, el último punto que queremos mencionarle, junto a los cambios de normativa que han acontecido, creemos que este es uno de los más importantes, que es cómo está impactando en realidad el estado de emergencia producto del COVID-19 en todo lo que es las transacciones con partes relacionadas, tanto transacciones comerciales como financieras, ya que esto ha dado lugar a un número de consultas por parte de clientes sobre cómo lidiar con muchas de las transacciones con partes relacionadas y cómo potencialmente cumplir al momento que deban cumplir con la documentación y una vez habiendo ya pasado el estado de emergencia. Nosotros creemos que el primer paso es entender el impacto que la crisis está teniendo en el país. Es un impacto general y que afecta a todos los sectores e industrias, es decir, afecta de forma general a todas las entidades, por lo que en el estudio de precio de transferencia, que una de las obligaciones por parte del decreto ejecutivo 390 es incluir un análisis macroeconómico y económico al momento de presentar la documentación, creemos que es importante tener bien claro cómo se está dando este impacto. Existen perspectivas que la economía caerá aproximadamente un 3% a nivel global. En Latinoamérica el impacto será mucho mayor, se espera que un 5% o más, y lo que en principio se creía que iba a ser un crecimiento para Panamá más de mayor del 4%, se estima que será del 2% negativo. Es decir, que con una caída del 2% se espera que el impacto en algunas industrias sea negativo y en otras que sean muy negativas. Por lo tanto, nuestra sugerencia es empezar a documentar y analizar cómo está impactando las operaciones con partes relacionadas y los márgenes de rentabilidad de los contribuyentes. Y con respecto al comercio, se espera mucho menor movimiento del comercio mundial, que el comercio caiga. Muchas entidades actualmente están estancadas,
por lo que esperamos que exista una disminución del volumen de negocio. Y un menor volumen de negocio y con algunos gastos fijos de muchos contribuyentes, lo que posiblemente acontecerá es que muchas industrias, muchos sectores tengan empresas con resultados operativos negativos, que al momento de presentar un estudio de precio de transferencia y justificar el principio de libre competencia con sus partes relacionadas, van a tener que explicarle a la administración tributaria el por qué tuvieron ese resultado negativo. No obstante este nivel general de la economía y particular en Panamá, sí creemos que el efecto por industria o por sector puede ser diferente dependiendo de las circunstancias de cada contribuyente en el cual se encuentre en este momento. No es lo mismo estar en industrias que tengan que ver con el turismo que con otras que han sido impactadas de menor manera. Nosotros creemos que el turismo va a ser una de las que tengan mayor impacto. Por lo tanto, algunos contribuyentes y clientes nuestros que se dedican al sector turismo posiblemente tengan un margen de rentabilidad muchísimo menor o una caída muy pronunciada este año, lo cual van a tener que justificar. Aerolíneas también, muchas aerolíneas actualmente se encuentran directamente sin vuelos o han reducido notoriamente sus vuelos. Algunas, como es conocido en muchas noticias, han presentado bancarrota en Estados Unidos, otras han disminuido su planilla de forma considerable, y luego existen un montón de industrias que han, en mayor o menor medida, sido afectadas por esta crisis, y otras que no han sido tan afectadas o que han mantenido un nivel de ventas que les permita tener rentabilidad. Principalmente algunas empresas que han podido llevar a cabo ventas a través del comercio electrónico o empresas de e-commerce. Otra sugerencia del impacto que tiene actualmente el estado de emergencia es que deben revisar las cláusulas contractuales entre partes relacionadas. Es decir, hasta el ejercicio 2019, hasta fin de año, la realidad entre partes relacionadas era una. Uno esperaría que con muchos contratos se mantengan en 2020, pero en 2020 muchas entidades deben y están teniendo que reestructurar o repactar sus contratos. Entonces, nuestra sugerencia es que esas reestructuraciones se hagan obedeciendo al principio de libre competencia, es decir, cómo lo reestructuraría si fuesen entidades independientes. Por lo que nuestra primera sugerencia es revisar las condiciones actuales de los contratos, sean de servicios, préstamos o contratos comerciales en general, revisar la existencia de cláusulas especiales. Si entre entidades independientes existen cláusulas de fuerza mayor, posiblemente también puedan existir cláusula de fuerza mayor entre partes relacionadas que permitan renegociar términos a partir del 2020, sean términos de forma momentánea, temporal o constantes a partir de este año. Revisar el markup que están estableciendo hasta la fecha, si es necesario renegociar este markup, si es necesario reducirlo o incrementarlo. Y como les mencionaba, que cualquier cambio, analizarlo desde la perspectiva del precio de transferencia, si esos cambios son entre partes relacionadas, que no vayan a ir en contra del principio de libre competencia. Esto es importante porque creemos que el actual estado de emergencia no convalida cualquier cambio. Un estado de emergencia no convalida que entre partes relacionadas se lleven a cabo nuevos contratos o nuevos precios o nuevos márgenes de rentabilidad por transacciones que no obedezcan el principio de libre competencia. Si bien hay un estado de emergencia, posiblemente sea muy difícil justificarlo frente a la administración tributaria si no están enmarcados bajo el principio de libre competencia o bajo términos de mercado razonables. Y finalmente, contar con los archivos soporte de todos los cambios que hagamos. Como también, si hay cambios producto del COVID, documentarlos. Si hay caídas de contrato, caídas de acuerdo, si mi parte relacionada no me puede seguir pagando porque mi parte relacionada ha perdido también su cartera de clientes, bueno, ver cómo es la estructura de valor, quién asumía los riesgos y en base al perfil funcional de ambas entidades se determinará quién asume toda la pérdida pero en diferentes proporciones. Difícilmente una compañía que históricamente ha sido considerada de bajo valor agregado con un margen bajo deba ser hoy la que deba afrontar toda la pérdida, sino aquella que en momentos cíclicos altos ha afrontado toda la rentabilidad positiva deba ser ahora quien tenga que absorber el mayor impacto. Aquellas entidades que son más cíclicas deberán afrontar el mayor impacto. Aquellas que no son menos cíclicas, más estables, con menor margen de rentabilidad, deberán enfrentar un menor impacto del estado de emergencia. Y finalmente, las últimas reflexiones que les quiero compartir son,
en caso de fiscalizaciones de precio de transferencia, cuenten con un análisis económico y del contexto macroeconómico en el cual están afrontando en este momento. Es decir, un poco lo que les mencionaba anteriormente de documentar el contexto en el cual están afrontando la crisis. Documentación de cumplimiento debe ser consistente y coherente. Cualquier inconsistencia le dará herramientas a la administración tributaria para desechar cualquier análisis y, llegado al caso donde ese caso llegue al TAT, posiblemente el TAT también le dé la razón a la DGI si existen inconsistencias en la documentación. Incluir en el 930 todas las entidades relacionadas. No nos olvidemos que si estamos en regímenes especiales, debemos incluir todas las entidades relacionadas locales, sean dentro del territorio de la República de Panamá, como también otras entidades establecidas en otros regímenes especiales. Y finalmente, evitemos multas. Es innecesaria una multa si tenemos tiempo como para determinar cuáles son nuestras partes relacionadas. Las declaramos ya en nuestra declaración de renta. Lo único que tenemos que hacer ahora es, con un poco más de detalle, incluirlas en el formulario 930 y presentarlos antes del cierre o del deadline del formulario 930. Siguiendo estas reflexiones, creemos que no van a tener ningún problema al momento de cerrar su documentación de precio de transferencia. Y finalmente les queremos agradecer por su participación y estamos a la orden, como siempre, a todos nuestros clientes y amigos. Gracias por participar. Muchas gracias, Lucas, y a Odalis, pues buenos días a todos nuestros queridos clientes y participantes. En realidad la presentación de ambos ha sido excelente. Sin más, les agradecemos haberse quedado con nosotros hasta un poquito más del tiempo programado y los esperamos la próxima semana con nuestro siguiente evento de capacitación. Que tengan todos un lindo día y una bonita semana.